Hola hermanos y amigos, sean bienvenidos a este segmento titulado Doctrina para el Día a Día, con el pastor Ismael Trinidad. Muy buenas tardes hermanos y amigos, qué bueno que nos acompañen una vez más en esta serie de videos que estamos haciendo para la edificación tuya y nuestra. En el día de hoy continuaremos con las enseñanzas del Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. El día de hoy estaremos viendo particularmente qué nos enseña el Señor Jesucristo acerca del amar a los enemigos o amar a aquellas personas que nos hacen daño. Y bueno, estaremos el día de hoy mirando ahí en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Así que rápidamente vamos y leamos estos versículos para poder comenzar la explicación. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, el Señor Jesucristo está trayendo una enseñanza no nueva, sino algo que ha estado desde el principio. Pero a lo largo del tiempo, los fariseos, los judíos elitistas habían enseñado algo diferente. Habían estado enseñando y agregado ciertas palabras a lo que el Señor en verdad había enseñado a través de sus profetas en el tiempo antiguo. Encontramos esta misma parte de la enseñanza de amar a Dios con todo el corazón y también de amar al prójimo. La encontramos en Deuteronomio. Pero aquí Jesús está diciendo algo que ellos están acostumbrados a escuchar, pero que no es lo correcto. Dice primer parte del versículo: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora, en ninguna parte de la Biblia encontramos esta enseñanza, solamente aquí, pero no es una enseñanza. Jesús está citando las enseñanzas de otras personas. Indagando por ahí estaba buscando acerca de dónde viene ese tipo de enseñanzas y encontré que en el antiguo tiempo los fariseos, aquellos hombres que eran celosos de una religión, no de Dios, habían enseñado por generaciones a los jóvenes, a los padres, a todos los judíos, que Dios quería que simplemente se amaran entre ellos, o sea, el pueblo de Dios, el pueblo judío, y que aborrecieran a los demás. Y es más seguro que utilizaban versículos del Antiguo Testamento donde el Señor había mandado a Josué a través de la conquista de Canaán a tomar parte en luchas contra pueblos. Pero estos pueblos eran paganos. Estos pueblos estaban recibiendo un juicio de Dios. No es que Dios estaba mostrando su lado malo. Dios no tiene maldad en ningún momento. Y es por lo tanto que estos hombres tenían una base bíblica explicada de una manera incorrecta. El decir, bueno, si Dios mandó destruir los pueblos para que nosotros pudiéramos habitar, eso quiere decir que todos los pueblos tienen que ser destruidos y solamente los judíos vamos a poder prevalecer. Esto no lo vemos en la Biblia explicado de esta manera. Ciertamente, los pueblos paganos tenían que recibir un juicio porque todo el mundo ha pecado contra Dios y Dios determinó el juicio de esa manera. El día de hoy no estamos hablando de ello, pero estamos formando la base del pensamiento de donde estos hombres habían aprendido incorrectamente que Dios quería que aborrecieran
a las otras personas. Cuando dice aquí el Señor Jesucristo, aborrecerás a tu enemigo, la enseñanza que habían escuchado estos hombres, no está hablando principalmente a aquellas personas que están contra ellos todos los días, haciéndoles mal. No. El pueblo judío en su tiempo llegó simplemente a pensar que cualquier persona que no fuese judío era automáticamente enemigo, no importa si le hubiera hecho algo malo o no. Y bueno, esto nosotros podemos decir que es un extremo, ya que entendemos que si hay una persona que busca nuestro mal, bueno, se convierte en enemigo, que es la palabra antagónica de amigo, algo contrario. Pero bueno, una persona que no trata nada contra mí no es ni mi amigo ni mi enemigo, pero sí se convierte en algo. Y esa es la palabra que Jesús usa en la primera frase, prójimo. Cuando el Señor Jesucristo está hablando con los fariseos y un fariseo le pregunta, Señor, ¿quién es mi prójimo? Él está tentando a Jesús para ver cómo va a reaccionar. Ya que si Jesús decía, tu prójimo es otro judío, iba a quedar bien con ellos, pero le está dando la espalda a todo el mundo. Segundo, si Jesús decía que era otra persona que no fuera del pueblo judío, entonces iba a quedar mal con los judíos porque era su enseñanza, pero bien con todo el mundo. Pero Jesús hizo algo importante y en la parábola del buen samaritano enseña cómo aquellos hombres que deberían mostrar misericordia y amor de Dios le dieron la espalda al necesitado, y a aquel que no consideraban como prójimo, al contrario como enemigo, quien era un samaritano, le brindó la mano, misericordia y mucho más a aquel hombre que nosotros consideramos que era un judío. Jesús no evadió la pregunta. Jesús les contestó con la verdad. Por eso en el versículo 44 de aquí que estamos leyendo en Mateo 5, nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si entendemos esta parte y la vemos desde el punto de vista nacional judío, veremos que es algo difícil de completar. El pueblo judío se hizo independiente al mundo, se encerró en su propia forma de ver el mundo y la religión y no tanto a Dios. Ciertamente, la palabra santo que usamos muchas veces habla apartado de, pero apartado del mundo no significa alejado de las personas, sino apartado de la inmundicia y del pecado que hay en el mundo. Los judíos llegaron al extremo a apartarse del mundo, o sea, de las personas, y más allá se apartaron de Dios mismo. Por eso es que por muchas ocasiones pueblos llegaron a luchar contra ellos. Hubo muchas veces donde ellos fueron extraditados o llevados fuera en cautiverio a Babilonia por la desobediencia. Ahora, en el tiempo de Jesús, el pueblo judío estaba bajo el gobierno romano, no era un pueblo libre. Tenían su libertad hasta cierto punto, pero estaban gobernados, eran cautivos aún en su propia tierra. Por eso, estas palabras que Jesús le dice, ora por ellos, ámalos, bendícelos, tenles paciencia, es una petición en su pensamiento imposible, porque lo están viendo como olvidar el pasado y dejar que aquellos malos sucesos que vinieron sobre ellos sean simples casualidades. Pero Jesús no está pidiendo esto. Jesús no les pide que olviden lo que sucedió. Al contrario, que miren que el amor de Dios es suficiente para curar y para sanar esas heridas que por muchos años el mundo les trajo. Ahora entendemos, las cosas que sufrió el pueblo judío era por su desobediencia.
No tendrían que ni siquiera ponerle un pretexto a Jesús, ni traerle en cara las situaciones que vivieron durante estos tiempos difíciles. Porque entendemos que lo que pasó Israel, lo que pasó Judá, fue por culpa de sus propias decisiones y no porque faltó la misericordia de Dios. Ahora, hermanos, amigos, nos ponemos en nuestro contexto y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿puedo yo amar a mi enemigo? ¿Puedo yo amar a aquella persona que me ofende? Es una pregunta un poco complicada. ¿Por qué? Muchas personas van a entender como los judíos hicieron. ¿Me estás pidiendo que ignore el sufrimiento que yo tuve? ¿Me estás pidiendo que ignore el dolor que esa persona me causó? Y la respuesta es no. No te estamos pidiendo que ignores la realidad de lo que tú sufriste. Pero al contrario, te estamos invitando a que seas parte de esa liberación personal que solamente Cristo te puede dar al perdonar a alguien. Recuerden, he enseñado muchas veces que el perdonar a una persona que nos daña o nos ha dañado de maneras continuas no es una invitación a someterte a vivir en un dolor constante. Nosotros nunca le vamos a pedir a una persona que se someta a una relación abusiva, que perdone y que aguante las situaciones difíciles en las cuales posiblemente su vida corra peligro. Eso no es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Ahora, aunque vemos que el Señor Jesucristo enseña en unas partes acerca de que incluso sus seguidores van a estar en riesgo de muerte, no está hablando acerca de una relación incorrecta o acerca de una situación donde su vida corra peligro por simplemente estar viviendo con una persona equivocada o alrededor de personas que solamente hacen daño. No. La petición de Cristo aquí es: si nosotros vamos a ser testigos de Él en nuestra vida, es necesario darla por Él, pero por Él, no por las situaciones que pasen en las relaciones incorrectas. Ahora, Jesucristo nos está pidiendo aquí que amemos a nuestros enemigos. Vamos a agregar la palabra enemigo y vamos a poner un guión y vamos a agregar la palabra prójimo. ¿Por qué? Actualmente, yo no sé si tengo un enemigo, más que el enemigo de nuestras almas, es cual es Satanás. Y bueno, todos aquellos que siguen al pecado son enemigos de Cristo, y nosotros somos seguidores de Cristo, por lo tanto, son enemigos de nosotros. Pero poniéndolo en términos más cotidianos, hasta el momento yo no sé de una persona que esté buscando que yo muera. Entonces no puedo aplicar esta palabra enemigo, pero sí puedo aplicar esta palabra prójimo. Hay muchas personas que son mis prójimos, personas que están demasiado cerca de mí y un poquito lejos. Y a todas esas personas yo tengo que amarlas. Amarlas, hermanos, amigos, no es que tengo que estar todos los días con ellas. No es que todos los días tengo que aceptar cualquier mala broma o cualquier comentario incorrecto contra mí. No, amar a una persona es tenerle paciencia, orar por ellos. Pero también amar a una persona es alejarse, es mantener una distancia, porque está ofendiendo nuestra vida. Dice aquí el Señor Jesucristo: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, si no amo a aquella persona que me está dañando, ¿no soy hijo de Dios? No está diciendo esto Jesús. Jesús está diciendo que nosotros somos hijos de Dios cuando nosotros en nuestra vida estamos mostrando una vida parecida a la de Dios. En este caso, el amor. Nosotros, dice la palabra, le amamos porque Él nos amó primero. Dios ha mostrado su amor en nuestras vidas. Jesús ha mostrado el camino que nosotros debemos seguir. Y si nosotros somos cristianos, quiere decir que somos seguidores de Cristo. Y en base a eso, nuestro comportamiento tiene que ser como el de Cristo. Perdonar, hermanos, amigos, es olvidar. Pero olvidar, nuevamente, no quiere decir que menosprecies los dolores, sino quiere decir que aceptas el perdón de Dios y la restauración que Dios da a tu vida y continúas adelante. Con esa restauración, con ese amor de Dios, con ese perdón, tú te quitas una carga tan grande en tu vida. Nos hace también
unas preguntas del Señor Jesucristo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús está diciendo aquí, tenemos que salir de nuestra zona de confort en algunos momentos. Por lo regular tenemos personas que están dentro de nuestro círculo de amistad, que están dentro de nuestro ámbito cotidiano, a las cuales saludamos. Pero, ¿alguna vez has saludado a algún extraño? Normalmente yo tiendo a hacer eso, saludo a las personas. Muchas veces no me hacen caso, se siente un poco feo que te ignoren. Pero muchas veces te llevas una sonrisa, algo en respuesta. Si dice aquí, saludas solamente a tus hermanos. La palabra saludar aquí no solamente decir buenos días, sino está hablando de la interacción que tiene uno con las personas. Yo conozco muchas personas que tienen en su vida un don de parte de Dios para poder hablar con otros. No importa si los conocían antes, no importa si sabían cómo se llamaban. Estas personas iban, saludaban y creaban una buena conversación que muchas veces esa conversación les llevaba al punto de poderles compartir el evangelio. Ahora, no todas las personas son así. No todas las personas pueden abrirse de una manera tan sencilla para saludar a otros y llevarles a Cristo. Pero bueno, debemos entender que Jesucristo nos dijo a todos, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Parte de esto es amar a las personas. Llevarle el evangelio a una persona que no conoce de Cristo es mostrar el amor de Dios para con ellos y es mostrar que a nosotros nos importan sus almas. Ese es un buen ejemplo de cómo debemos de amar a las personas que no aman a Dios. Dios quiere hacer que ellos se reconcilien de Dios. Y Pablo dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, que como si fuera Cristo en nosotros clamando por ellos, decimos a los hombres, reconcílianse con Dios. Qué linda es esta enseñanza, que muchas personas nos invitan y nos enseñan a solamente amar, a solamente llevarnos con, a solamente ofrecerles favores a las personas que nos caen bien. Por eso es que los judíos, cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién es mi prójimo?, es porque ellos habían resumido que su círculo de amistades, que su nación, esos serían sus prójimos. Pero cualquier persona que fuese gentil o que fuera de otra nación no sería prójimo. Incluso no sería extraño, sería enemigo. Dios nos invita a algo en esta tarde, hermanos, amigos. Cualquier persona que no está contra nosotros es enemigo de Dios. Pero Dios quiere que tú y yo llevemos esta palabra de reconciliación, que llevemos esta palabra de amor a esas personas para que dejen de ser enemigos de Dios y se conviertan en hijos de Dios. Tú y yo somos aquellos que hemos sido traídos de las tinieblas a su luz admirable, que hemos sido reconciliados, que hemos sido justificados, que hemos sido santificados con Dios, no solamente para vivir en pequeños grupos de iglesias, sino para ser una luz, para ser una sal en medio de este mundo perdido. Tú y yo tenemos que demostrar al mundo el verdadero significado de lo que es el amor. ¿Y qué es el amor? Es Dios mandando a su Hijo a nacer en el mundo, venir, vivir y morir en una cruz para perdón de los pecados de toda la humanidad que le falló a Dios, pero Dios en su misericordia y amor nos ofreció su perdón. Eso es el verdadero amor. Y tú y yo somos portadores de esas verdades del Evangelio. Por lo tanto, amigo, hermano, te invito a que en estos tiempos reflexiones. ¿A quién le estás negando el amor? ¿A quién le estás negando el perdón? Y pregúntate si es algo correcto. Pregúntate, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y acabamos de ver lo que nos enseña
Él. Espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Yo sé que no es fácil poder decir voy a perdonar a alguien, pero te invito a que lo veas desde ese punto de vista. Tú fuiste una persona que todos los días de tu vida, desde antes de nacer, ya habías ofendido a Dios. Y cuando naciste y comenzaste a crecer, tu vida y tus acciones no estaban de acorde a como Dios las pide. Por lo tanto, todos los días estabas ofendiendo a Dios. Pero Cristo en su misericordia te salvó y te perdonó. ¿Qué hiciste para que Dios te perdonara? ¿Qué le ofreciste a Dios? ¿Cuáles fueron tus obras que le agradaron a Dios? La respuesta es ninguna. Dios te amó y te perdonó de una manera incondicional y no te pide nada a cambio más que creer en Él. Cuando una persona te dañe, te invito a que recuerdes que Cristo perdonó tus pecados, imposibles para ti de curar, imposibles para ti de limpiar, pero Él con su sangre lo hizo. Así que si tú miras esto, cualquier cosa que una persona te haga es menor. No que sea poca cosa, no, sino que es menor comparado al perdón que Dios te ofreció por cuanto tú habías hecho contra Él. Examínate a ti mismo y pídele a Dios que te ayude. Será una decisión difícil, pero será algo que va a bendecir tu vida. Gracias por estar con nosotros. Espero que haya sido de bendición para tu vida porque lo fue para la mía. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Adiós.